Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es José Manuel López García. Tutorial sobre la exposición escrita. En este vídeo voy a dar algunas orientaciones sobre cómo tiene que escribirse una exposición escrita en el ámbito de la filosofía. El primer paso a la hora de escribir una redacción sobre un texto filosófico lo constituye la búsqueda de información. Es preciso delimitar la información que se solicita en el enunciado y, por tanto, tener muy claros los objetivos que se quieren plasmar en la redacción filosófica. En cuanto a las fuentes de la información, cabe decir que son importantes siempre los libros de consulta, diccionarios, enciclopedias, ya que proporcionan la información más general sobre una cuestión. Por supuesto, también hay más libros de consulta o de información, además de los diccionarios. Y también, por supuesto, están las obras especializadas de filosofía, por ejemplo, los diccionarios de filosofía, y otra serie de obras, libros de distintos filósofos, etc. En cuanto a otro procedimiento, otra fuente de información, también indispensable, está claro que es Internet, que es una herramienta realmente esencial y fundamental. Lo único que hay que evitar, el principal riesgo de Internet, que consiste en obtener información errónea o simplemente mal planteada. Para evitar este problema de las informaciones mal planteadas o incorrectas, lo mejor es consultar páginas realizadas por instituciones o profesionales de reconocido prestigio, y en el ámbito de la filosofía está claro que las páginas elaboradas y realizadas por profesores de filosofía suelen tener una información muy útil y muy provechosa para los estudiantes, como es lógico. Por otra parte, también cuando se busca la información en Internet y en cualquier otra fuente de información o de consulta, siempre hay que contrastar la información obtenida con otras fuentes, y no hay que limitarse a una única fuente de Internet, que es algo que sucede bastante habitualmente entre muchos estudiantes, especialmente cuando se trata de una fuente dudosa. Y esto se aplica no solamente a la enseñanza media, sino también a la universitaria, etc., y a cualquier tipo de investigación. En cuanto a la redacción propiamente de escritos filosóficos, de textos filosóficos, de trabajos, de disertaciones, de comentarios, etc., cabe decir que en un comentario de texto o en una disertación filosófica, la complejidad de las ideas que se manejan hace que resulte fundamental que la forma de expresión sea correcta, y sobre todo se busca especialmente la claridad y la precisión en lo que se escribe. Eso es, diríamos, lo fundamental. Para ello, parece aconsejable, aunque cada persona tiene su procedimiento, su método particular muchas veces, pero se pueden dar unas orientaciones generales para el que quiera utilizarlas o que le vengan mejor. Sería, por ejemplo, un borrador previo, que suele ser importante para que la redacción acabe teniendo coherencia. También es cierto que algunas personas no necesitan este borrador previo, pero es una posibilidad que se plantea y que está presente en la mente de cualquiera. También, por supuesto, es muy importante un cuidado exquisito de la ortografía, como es lógico, prestar atención a la sintaxis, a la colocación de las comas, de los puntos, etc. También, por supuesto, que en el escrito filosófico las frases estén bien ordenadas y que el texto, por lo tanto, sea mucho más comprensible e inteligible. Se recomienda también, en general, frases cortas, ya que permiten seguir mejor el razonamiento. Y también, por supuesto, utilizar preferentemente la voz activa frente a la pasiva. También es muy importante evitar repeticiones de palabras y también repeticiones de sonidos que pueden, diríamos, perturbar la lectura del texto filosófico, de la disertación filosófica, del contenido escrito que se haya realizado, en cualquier caso. También, si no se usan de forma correcta, evitar los gerundios. También, por supuesto, evitar las muletillas. Y, insisto, procurar no repetir ideas ni dar rodeos innecesarios en la redacción y, por tanto, ir al grano. Lo que importa, está claro que son las ideas y la calidad de esas ideas, y no la cantidad de líneas escritas. Por lo tanto, la calidad de lo que se escribe es lo básico y lo fundamental, lo más importante. En definitiva, que en la disertación filosófica, en los escritos filosóficos, hay que procurar ser preciso, y es importante también manejar, por parte de los estudiantes de filosofía, por ejemplo de bachillerato,
manejar, y por supuesto también en la educación secundaria obligatoria, manejar en la redacción el vocabulario filosófico propio del autor sobre el que se escribe. Eso es también fundamental. En esto me refiero, por ejemplo, a cuarto de la ESO, que hay una asignatura que se denomina filosofía, por ejemplo. En cuanto a las citas textuales, está claro que a la hora de citar, pues las citas de autores determinados tienen que ser exactas, no se pueden repetir frases o párrafos del texto sin entrecomillar, porque el entrecomillado está diciendo que es de otra persona, de otro autor que lo ha escrito. Por lo tanto, eso conviene resaltarlo de una forma muy clara, inequívoca y siempre de una forma, diríamos, absoluta. También otro punto importante es señalar la fuente donde procede. Es algo esencial, fundamental. En cuanto a las citas en estilo indirecto, estas citas bibliográficas se integran en la redacción y no son literales. Por ejemplo, Hume asegura en el texto que tenemos la idea de conexión necesaria a causa de la costumbre. Sería, por lo tanto, una cita en estilo indirecto. En definitiva, las referencias bibliográficas son muy importantes y en la elaboración de trabajos más extensos que el comentario de texto, por ejemplo, se requiere consultar bibliografía, que es necesario citar. Y existen diferentes tipos de cita. Por ejemplo, está la cita con nota a pie de página, que consiste en que al final de la cita reproducida en el texto se incluye una llamada o nota numerada que facilita el procesador de textos, y en una nota a pie de página se proporciona autor, título, lugar de edición, fecha y páginas exactas de las que se ha obtenido la referencia bibliográfica. Además, también se puede realizar una referencia pues en el mismo texto, junto a la misma cita en el texto se coloca entre paréntesis una breve referencia a la obra, autor, año y página o páginas de donde se ha obtenido la referencia bibliográfica. Y por último, por supuesto, en un trabajo de una cierta extensión siempre hay que situar, poner, diríamos que la bibliografía final, de una manera pues inexorable. Eso tiene que hacerse siempre, pues en un artículo más largo, un artículo, pues en una tesina, en una tesis, en un libro, etc. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Hablando de Filosofía y Radio Sofando de México. Y como siempre, pues decir que el que lo desee puede suscribirse a mi canal, compartir este vídeo o darle un like. Hasta siempre. Muchas gracias a todos.